Así es, y vaya que cambia, porque en España está con detención provisional, o sea, su plan era acogerse a la figura del asilo. No hay que olvidar que él se considera pues un perseguido. Ese plan no funcionó, aunque para algunos seguiría abierto. Por ahora está detenido provisionalmente a la espera de cómo avance el proceso de extradición que ya está realizando Perú. El reportaje es de Carla Musqui y Cristian Loaiza. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Fue una detención sin violencia. César Inostroza fue intervenido por la policía española el miércoles 17 de octubre por la tarde, al norte de Madrid, en una pequeña ciudad llamada Navalafuente. Que estuvo en la casa de su hija, al norte de España, al norte de Madrid, como a unos 60 kilómetros, y su detención fue en la vía pública, sin ninguna violencia. La policía lo intervino, lo identificó y lo detuvo. Un lugar donde según sus apenas 1.200 habitantes no existen ni comisarías ni presencia policial. Era el vecindario perfecto para no levantar sospechas. Sus planes, sin embargo, sufrieron un tremendo revés. César Inostroza Pariachi, acusado de ser el cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Callao, fue enviado a prisión. Hola, Riancito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermanito? Disculpa que te llame a esta hora, estará descansando. Cayó en las manos del juez insignia de la lucha anticorrupción de España. El juez a cargo del caso que provocó la caída del presidente Rajoy. Nosotros no sabemos qué va a pasar al final. De repente demuestra que es inocente, de repente no. Lo que sí tenemos que cuidar, y es nuestra responsabilidad, en este caso por el hecho de estar fuera del territorio nacional, que se cumpla lo que tiene que cumplirse en el marco del convenio de extradición entre Perú y España. No podrá ser extraditado hasta que se resuelva el pedido de asilo que Inostroza presentó un día antes de ser capturado. Mientras tanto, se encuentra protegido por la Convención de Ginebra, firmada en el año 1951. Quedaría bajo la figura del asilo, y Inostroza se quedaría viviendo en España sin ningún tipo de restricción. Así es, señorita, porque el asilo es en el fondo la protección, es un paraguas que otorga, un pararrayos que otorga un gobierno frente a un requerimiento de aprehensión. Salió deliberadamente del país y se sustrajo de la justicia peruana. Su fuga, sin embargo, precipitó su caída. Inostroza pasa sus días en el penal Soto del Real, conocido como la jaula de oro de los presos más ilustres. Es una de las llamadas macrocárceles construidas durante los 90, grandes, diáfanas, con toda clase de equipamientos. Aquí vive de momento él. La persona reclamada no tiene arraigo en España. Quien lo tiene es su hija. Es cierto que en España viven su hija y otros familiares desde hace años, pero es evidente que él ha fugado del Perú para eludir sus responsabilidades. Es cierto también que dispone de posibilidades más que ciertas de desplazamiento y de marcharse al extranjero, frustrando los fines extradicionales. Ahora se niega a regresar y denuncia ser un perseguido político. El señor Inostroza no es un perseguido político, porque en el Perú no hay perseguidos políticos. Ni por razones políticas, ni por razones ideológicas, ni por ninguna otra razón. ¿Cuáles son los caminos que le quedan a César Inostroza? ¿Puede César Inostroza volver y acogerse a una colaboración eficaz? Sí, por supuesto. Claro, él es un juez supremo. Pero todavía no sabemos exactamente quién puede haber llegado a ser dentro de esta organización, y no es el judicial. No sabemos con qué otras organizaciones puede haber tenido contactos. O sea, él puede decir, se están equivocando, yo no soy la cabeza de la organización criminal. Por ejemplo. Es otra persona. Por ejemplo, él puede decir, yo lo único que hacía era operar los designios de esta otra persona. Esta es la ruta
que César Inostroza tomó para ingresar a territorio español. Está probado que el día domingo 7 de octubre, el ex vocal supremo se embarcó desde Guayaquil con destino a Ámsterdam, Holanda, a donde por el cambio de hora llegó el lunes 8 de octubre. Es decir, el 8 de octubre, Inostroza ingresó al espacio Schengen, donde, según su plan, ya estaría virtualmente a salvo. Holanda es uno de los 26 países europeos que conforman el espacio Schengen y que han abolido sus controles fronterizos. Desde aquí, Inostroza Pariachi tomó, sin ninguna restricción, un vuelo de conexión a París, Francia, en donde permaneció hasta el 16 de octubre, 8 días coordinando sus próximos pasos. Recién, el 16 de octubre a las 8 de la mañana, el suspendido juez supremo se embarcó en un avión con destino a Madrid. Ese mismo día viajó por carretera hasta la pequeña ciudad de Navalafuente, el barrio donde desde hace algunos años vive su hija Cintia Inostroza. Ahí en Lima están hablando lo que quieren, están haciendo lo que les da la gana y en verdad primero está mi padre. ¿Por qué España? ¿Por qué César Inostroza viajó a España sabiendo que había un convenio de extradición entre Perú y el país hispano? Primero porque César Inostroza es hispanohablante. En segundo lugar porque considera que los jueces, por severos que sean, por lo menos son mucho más independientes e imparciales que en el Perú. A 40 kilómetros del centro de Madrid llegamos al centro penitenciario Soto del Real, donde permanece recluido el ex juez supremo peruano César Inostroza. Esta prisión, construida en el año 1995, tiene capacidad para 2.000 reclusos, divididos en 14 módulos. Inostroza fugó a Europa con un plan supuestamente concertado: buscar asilo o refugio político en medio de una investigación en la que sería el juez de mayor rango dentro de una presunta organización criminal. Fugó para trabar lo que él sabía podía suceder: un pedido de extradición en su contra. Yo diría que si del 1 al 10 el requerimiento para considerarlo posible miembro o fundador de esta banda enquistada en el judicial tenía pues una puntuación de 3 o 4, suficiente para ser investigado, pues la fuga eleva esa puntuación hasta un 7 u 8, ¿no? Lo extraño es que tardó 9 días desde que ingresó a territorio europeo para presentar formalmente su solicitud de asilo ante la policía española. Lo hizo recién el miércoles 17 de octubre al mediodía, horas antes de que la noticia de su fuga se conozca en Perú. Hemos llegado a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Aluche, lugar hasta donde llegó César Inostroza para formalizar el pedido de asilo, haciendo uso de su pasaporte y una fotografía, tamaño, carnet. Entonces, hay un expediente de asilo. Entonces, yo creo que si su defensa va a alegar que ese expediente de asilo sea revisado primero, lógico, se paralizará la extradición. Esa historia está definida. La extradición la va a perder. La pregunta es cuándo. Ya en España, Inostroza estuvo escondido en la casa de su hija mayor en Navalafuente, una joven dentista que solo pudo albergarlo una noche. Una sola noche al lado de su padre fugitivo y altamente nervioso por su situación. Inostroza, sin embargo, tuvo tiempo para llevar a cabo la parte más importante de su atropellado plan: pedir asilo político antes de caer detenido por la policía española. Estuvo en la casa de su hija, al norte de España, al norte de Madrid, como a unos 60 kilómetros, y su detención fue en la vía pública, sin ninguna violencia. La policía lo intervino, lo identificó y lo detuvo. Y mientras tanto, se encuentra preso en una cárcel dorada, rodeado de presos muy famosos, políticos
y exfuncionarios públicos de España que juegan al baloncesto y echan partidos de cartas. César Inostroza, al haber ingresado a este centro penitenciario este sábado en horas de la madrugada, tendrá que esperar hasta el día lunes para que pueda ser clasificado en uno de los módulos y desde ese entonces se podrá definir su día de visita, que podría ser el viernes, sábado o domingo, con un máximo de duración de 1 hora. A Inostroza le faltó tiempo, le faltaron días para obtener probablemente la condición de asilado político. En el Perú, la noticia de su fuga se regó como pólvora y por default, el número 1 de los hermanitos fue intervenido en España, a pesar de haber denunciado ser víctima de persecución política. ¿Cuál es esa intromisión? La del presidente de la República, que públicamente cuestiona o requiere al Congreso primero para que sancione de inmediato al señor Inostroza, porque si el señor presidente de la República públicamente al mundo entero sale a decir el delincuente, entonces ya lo dijo el primer hombre del país, el hombre más poderoso. El señor Inostroza no es un perseguido político porque en el Perú no hay perseguidos políticos, ni por razones políticas, ni por razones ideológicas, ni por ninguna otra razón. ¿Cuál era el aparente plan inicial de Inostroza? ¿Por qué decidió viajar de París a Madrid y pedir allí un refugio político? Primero, el delito de organización criminal en Perú se sanciona con hasta 15 años de cárcel. En España, con 4 a 8 años de prisión. Segundo, un pedido de asilo traba un futuro pedido de extradición. Inostroza, aunque algo desorientado, se adelantó al gobierno peruano. Puso en marcha el pedido de asilo antes que las autoridades peruanas hicieran lo propio con el de extradición, con lo cual no podrá ser repatriado hasta que la justicia española resuelva su caso. O sea, pero la figura del asilo todavía no está agotada, o sea, continúa su procedimiento. Sí, obviamente, está en la fase inicial. La segunda etapa es el ejercicio o la actuación de las pruebas, donde el señor Inostroza tendrá que justificar que es realmente un perseguido político y las autoridades verificarán si eso es cierto o no. Le doy la seguridad que va a interponer la apelación. Interpuesta la apelación, el fallo que ha dado o la medida que ha adoptado el señor de la Mata quedará en suspenso hasta que se pronuncie la sala superior. Perú, te quiero. La mala suerte, sin embargo, siguió interponiéndose en su camino. Inostroza jugó creyendo encontrar un salvavidas en la justicia española. El hombre que ordenó su prisión provisional, sin embargo, es el juez insignia contra la corrupción en España. El juez José de la Mata envió a la cárcel a los involucrados en el llamado caso Gürtel, que provocó la caída y renuncia del gobierno del presidente Mariano Rajoy. Por eso digo, la pregunta en ese instante es, ¿va a declarar Inostroza Mariachi? ¿Va a entregar evidencias, que voy a usar comillas, debe estar portando en la maleta? ¿Cómo va a reaccionar ante lo que es, creo que para cualquiera que vea la escena, una inminente derrota en el caso en su contra? En el procedimiento de extradición nunca se revisa lo que es el fondo del asunto, sino el aspecto garantista. ¿Hasta qué punto efectivamente esa extradición es viable? Es decir, Inostroza aún tendría posibilidades de apelar su encarcelamiento, mientras, en primer lugar, se resuelve su pedido de asilo político. Por ahora, sus días pasan en la prisión de Soto del Real, conocida en España como la jaula de oro de los presos más ilustres. Por ejemplo, estas celdas en las que duermen, como el resto de presos, los corruptos. Este es un chabolo, una celda al uso, una mesa de estudios. Entonces hay 1 o 2 tipos de radiocassette, un tipo de televisión y nada más. César Inostroza, al haber ingresado a este centro penitenciario este sábado en horas de la madrugada, tendrá que esperar hasta el día lunes para que pueda ser clasificado en uno de los módulos y desde ese entonces se podrá definir su día
de visita, que podría ser el viernes, sábado o domingo, con un máximo de duración de 1 hora. La cárcel para un ex vocal supremo que, según la medida del juez de La Mata, se sustenta en un riesgo concreto de fuga. El auto es una medida provisionalísima, no se le quita la comunicación y sin fianza quiere decir que no puede vivir esa prisión, tiene que estar necesariamente en prisión. Una fuga que complicó aún más la situación de César Inostroza en el Perú. En España, sin embargo, nada está dicho. Una posibilidad, dicen los expertos, es que se convierta en colaborador eficaz. La fuga no es a él a quien favorece, porque no es él el que queda mejor preparado con esta maniobra. Al contrario, él es quien queda más expuesto. Entonces, ¿qué estaba intentando César Inostroza? Toca ahora que las autoridades peruanas preparen y envíen el cuaderno de extradición. Los plazos son como máximo 80 días. El futuro de César Inostroza queda entonces en suspenso. Caso puntual ya de la fuga, uno de los temas que más se ha comentado, y sobre todo en el caso de la Policía Nacional, es que ¿por qué no había un seguimiento? ¿Por qué si durante los meses anteriores hubo escuchas, hubo seguimientos, por qué este no continuó? Bueno, la respuesta que nosotros hemos recibido de la institución y no deja de tener sentido es que, considerando que Inostroza contaba con inmunidad, esa tarea pues hubiera sido considerada ilegal, al punto que podría incluso haber provocado una denuncia en ese sentido, que hoy le estaría dando pues a mayor soporte a sus alegatos de perseguido, como se está presentando ahora en España. Bueno, ya Inostroza fugó y nos ha dejado varias lecciones que tenemos que tomar en cuenta. Dicho sea de paso, y hablando de este caso, hoy la Corte Suprema precisamente dictó finalmente 36 meses de prisión preventiva contra este ex vocal supremo. Nos vamos.